La cambió por una joven con 53 años, y su venganza lo destruyó para siempre. La dejó un martes, no un día especial, no en una fecha que pudiera convertirse en aniversario de nada. Un martes ordinario de octubre, con el cielo de Guadalajara en ese gris específico que tiene la ciudad antes de que lleguen las lluvias de la tarde, con el olor a tierra mojada que ya se anuncia, aunque el agua todavía no haya caído. Elena Vargas había llegado de la escuela a las 2:30 de la tarde, igual que todos los días, con la bolsa de tela donde llevaba los cuadernos que revisaba en las noches y el termo de café que nunca terminaba durante el día. Rodrigo estaba en la sala. Ese era el primer detalle que no encajaba. Rodrigo nunca estaba en la sala a las 2:30 un martes. Rodrigo estaba en la oficina hasta las 7, a veces hasta las 8. Ese era el ritmo de 28 años. Pero Rodrigo estaba en la sala, de pie, con las manos en los bolsillos, con esa expresión que Elena tardó un momento en leer porque nunca se la había visto dirigida hacia ella de esa manera. La expresión de alguien que tomó una decisión y está esperando el momento de decirla, aunque el momento ya llegó. Elena. Ella dejó la bolsa en el sillón. Algo en el tono de su nombre le dijo que lo que venía no era del tipo de conversaciones que se tienen entre personas que llevan 28 años siendo el mundo del otro. «Rodrigo, ¿qué pasó?» Rodrigo no respondió de inmediato. Miró al suelo. Luego la miró a ella. «Me voy», dijo. 2 palabras. El idioma español tiene 200.000 palabras y Rodrigo eligió esas 2 para decir lo que tenía que decir. Elena las escuchó, las procesó. El cerebro hizo lo que hace cuando recibe información sin categoría donde guardar. Las repitió internamente buscando el contexto que las explicara. «Me voy». ¿A dónde? No era la pregunta correcta. Pero era la que salió, porque cuando uno no puede procesar el todo, busca el detalle que lo haga manejable. Rodrigo respiró. «¿Hay alguien más?», dijo. Para entender lo que esas palabras le hicieron a Elena, hay que entender lo que habían sido esos 28 años, no una historia de amor de película. Una historia más real y más difícil de resumir. 2 personas que habían elegido estar juntas cuando tenían 25 años y que habían ido construyendo una vida común con la paciencia y la negociación silenciosa de los que saben que construir algo que dure requiere trabajo que no siempre se ve. Elena Vargas había estudiado pedagogía. Llevaba 22 años enseñando en la primaria Benito Juárez, del barrio de Analco, con niños de 6 a 8 años que llegaban con las manos sucias y se iban con algo que antes no tenían. No era un trabajo glamoroso, era un trabajo que requería levantarse a las 6 de la mañana y llegar a casa con el cansancio específico de quien ha estado completamente presente para 30 personas pequeñas durante 7 horas. Rodrigo Sandoval había construido una empresa de distribución de materiales de construcción que empezó con un camión propio y que con los años había crecido hasta tener 15 vehículos y 20 empleados. Los 2 habían construido algo juntos, la casa en Zapopan que habían comprado hace 12 años. Los 3 hijos, Diego, que tenía 26 y vivía en Monterrey, Camila, de 24, que estudiaba medicina en la Ciudad de México, y Tomás, de 22, que ese año había entrado a trabajar en la empresa de su padre. El jardín que Elena cuidaba con esa paciencia que aplicaba a todo. Las cenas del domingo con los suegros y los cuñados. Todo eso había sido de los 2, y ahora Rodrigo estaba en la sala con las manos en los bolsillos, diciendo que había alguien más. ¿Quién? Rodrigo no respondió de inmediato. «No importa quién. Sí importa. Elena». «¿Quién es Rodrigo?» Y Rodrigo dijo un nombre que Elena conocía, Valeria Ríos, 26 años, la contadora nueva que había entrado a la empresa hace 8 meses. 26 años. Elena tenía 53. Lo que pasó en las horas después, Elena lo recordaría siempre de manera fragmentada.
imágenes sueltas de algo que el cerebro no pudo procesar como experiencia continua. Rodrigo haciendo una maleta. No toda su ropa, solo lo inmediato. La mitad del closet quedando vacía, el teléfono sonando, Diego desde Monterrey porque Rodrigo ya le había llamado. La voz de su hijo mayor con esa mezcla de rabia y dolor que tienen los hijos cuando los padres los convierten en árbitros de sus propias crisis. El jardín con la lluvia de octubre que finalmente había llegado. Y en algún momento de esa noche, cuando la casa estaba en silencio y Rodrigo ya no estaba y la lluvia seguía cayendo, Elena se levantó de la cama, fue a la cocina, calentó el café del termo que no había terminado en todo el día y se sentó en la mesa. No lloró, no esa noche. Esa noche pensó. Elena tenía 53 años y 22 de experiencia enseñando a niños a leer. Enseñar a leer requiere entender cómo funciona el aprendizaje en sus formas más básicas. Requiere saber que las cosas difíciles se aprenden en pasos pequeños y que el primer paso no tiene que ser el más grande, solo tiene que ser el correcto. Requiere tener la paciencia de quien sabe que el resultado no llega de inmediato, pero que llega si uno hace las cosas bien. Elena aplicó esa misma lógica a lo que estaba enfrentando. Lo primero era entender exactamente dónde estaba. 53 años, 22 enseñando en una primaria pública, con un sueldo digno, pero no generoso. La casa compartida que tendría que resolverse legalmente, los ahorros compartidos, los hijos adultos con sus propias vidas, y Rodrigo en los brazos de una mujer de 26 años. Eso era lo que había, ni más ni menos. Lo segundo era decidir qué quería, no en el sentido de la venganza inmediata que uno siente en las primeras horas cuando el dolor es tan agudo que cualquier cosa que lo alivie parece válida. En el sentido real, ¿qué quería que fuera su vida a partir de ese martes? Esa pregunta tardó más en responderse. Pero esa noche, con el café y la lluvia y la casa en silencio, Elena empezó a hacérsela. Los primeros días fueron los más difíciles, no porque Elena se derrumbara, aunque hubo momentos que estuvieron cerca, sino porque el mundo siguió girando con la indiferencia del mundo ante las catástrofes personales, y esa indiferencia requería que Elena siguiera funcionando al mismo ritmo, aunque por dentro todo estuviera en proceso de algo que no tenía nombre todavía. La escuela siguió siendo la escuela. Los niños siguieron llegando con las manos sucias y necesitando que Elena estuviera presente para ellos durante 7 horas. Y Elena estuvo presente porque esa era la única parte de su vida en ese momento donde sabía exactamente qué hacía y donde lo que hacía tenía efecto visible e inmediato. Cuando un niño de 6 años aprende a leer su nombre por primera vez, su cara hace algo que no tiene equivalente adulto. Es una mezcla de sorpresa y de orgullo, y de algo que todavía no puede nombrarse, porque ese niño no tiene las palabras para nombrar lo que siente cuando descubre que puede hacer algo que antes no podía. Elena vivió en esas caras durante esas primeras semanas. Las necesitaba. Los fines de semana eran más difíciles. Sin la estructura de la escuela, sin los niños que requerían su atención, el tiempo se volvía más largo y más silencioso, y la casa tenía esa presencia específica de los espacios donde algo falta. Camila llamaba todos los días desde la Ciudad de México. Diego llamaba cada 2 desde Monterrey. Tomás, el menor, fue a Guadalajara el segundo fin de semana. Se quedó en la casa de su mamá sin hablar mucho de su papá. Solo estar era suficiente. Lo que nadie preguntó en esas primeras semanas era lo que Elena estaba pensando realmente. Lo que Elena estaba pensando era en la empresa, no en destruirla, no en el sentido de la venganza inmediata, sino en entenderla.
28 años al lado de un hombre que construyó una empresa desde un camión hasta 15 vehículos dejan cosas. No el conocimiento técnico del negocio, pero sí el conocimiento del contorno. ¿Quiénes eran los clientes importantes? ¿Qué contratos sostenían el mayor ingreso? ¿Dónde estaban las fragilidades que Rodrigo conocía, pero que nadie más veía porque nadie había estado en esa casa durante 28 años, escuchando sus conversaciones de fin de semana? Elena sabía que el contrato con Constructora Hernández representaba el 35% de los ingresos y que ese contrato se renovaba cada año en enero. Sabía que el señor Hernández era del tipo de hombre que hace negocios con personas en quienes confía y que esa confianza la había construido Rodrigo durante 15 años de trabajo impecable, pero también de atención personal. Los cumpleaños que recordaba, las llamadas para preguntar por la familia. Sabía que había 2 empleados que eran la columna vertebral de la operación. Don Chuy, el chofer más antiguo, que conocía todas las rutas y todos los clientes, y que había sido el primero en trabajar con Rodrigo cuando solo había un camión. Y la señora Patricia, que llevaba la administración desde hacía 12 años. Sabía que Rodrigo tenía miedo de perder a Don Chuy porque había recibido una oferta de otra empresa 2 años atrás, y el aumento que Rodrigo le dio había llegado tarde. Y sabía que había un cliente nuevo, una desarrolladora de Querétaro, que había estado sondeando a la empresa para un contrato grande, pero que todavía no había cerrado porque tenía dudas sobre la capacidad de la empresa para manejar el volumen. Elena no era mujer de negocios, pero era maestra. Y los maestros saben algo que los hombres de negocios a veces olvidan, que la información correcta en el momento correcto puede cambiar el resultado más que cualquier otra herramienta disponible. El proceso del divorcio empezó en noviembre. Rodrigo llegó a la primera reunión con su abogado y con esa actitud de quien cree que controla la situación porque tiene el dinero y la iniciativa. Su propuesta, Elena se quedaría con la mitad del valor de la casa, una pensión modesta por 5 años, y nada de la empresa porque la empresa era de él. Elena llegó con la licenciada Mora. La licenciada Mora tenía 48 años, 18 ejerciendo derecho familiar y la reputación de los abogados que nunca levantan la voz porque sus argumentos no necesitan volumen para ser escuchados. Elena la había encontrado a través de una vecina. Cuando llamó, la vecina no la recomendó con palabras elaboradas. Solo dijo, «Búscala. Con hablar 5 minutos tienes suficiente». Elena habló con ella 5 minutos y la contrató. La primera reunión con los 2 abogados duró 3 horas. Al final, la propuesta de Rodrigo quedó en el papel como punto de partida de una negociación que la licenciada Mora dejó muy claro iba a ser larga, porque la empresa construida durante 28 años de matrimonio tenía implicaciones legales más complejas de lo que el abogado de Rodrigo había presentado. Rodrigo salió de esa reunión con una expresión diferente a la que había entrado. Elena salió con la misma expresión que había traído. Tranquila, no porque no le costara, sino porque en 22 años de enseñar a niños que todavía no saben leer, había aprendido que mostrar el esfuerzo no ayuda. Lo que ayuda es el resultado. En diciembre, Elena tomó la primera decisión que nadie esperaba. Llamó a Don Chuy, no para pedirle nada desleal. Lo llamó para preguntarle cómo estaba, que era algo que Elena había hecho siempre en las pocas veces que hablaban, porque Don Chuy llevaba en la empresa desde el principio y porque en 28 años Elena había aprendido que las personas que hacen que un negocio funcione merecen que alguien les pregunte cómo están. Doña Elena, qué gusto. ¿Cómo está su familia, Don Chuy? ¿Cómo están sus nietos? Y Don Chuy, que era hombre de pocas palabras con los jefes, pero que con las personas que lo trataban bien podía hablar con más facilidad, le contó del nieto mayor que había entrado a la secundaria.
de su señora que había tenido un problema de salud en octubre, de las cosas del trabajo que andaban bien, aunque con algunos cambios que lo tenían pensativo. Elena escuchó todo. Al final dijo: «Don Chuy, si algún día quiere platicar de algo que le preocupe, llámeme. Siempre he pensado que usted es una de las personas más valiosas de esa empresa». Don Chuy estuvo en silencio un momento. «Gracias, doña Elena. Lo mismo digo». Elena colgó. No había pedido nada, solo había llamado a preguntar cómo estaba, pero había plantado algo. En enero ocurrieron dos cosas importantes. El contrato con Constructora Hernández entró en proceso de renovación como cada año. Y Elena llamó al señor Hernández, no para hablar de contratos, para felicitarlo porque había sabido que su hija se había casado en diciembre y que le deseaba lo mejor a la familia. El señor Hernández llevaba 15 años haciendo negocios con Rodrigo, pero también 15 años recibiendo la felicitación de cumpleaños de Elena, el detalle de Navidad que Elena elegía con cuidado, la pregunta genuina sobre su familia en cada reunión social donde coincidían. En los negocios, como en todo, las relaciones las construyen las personas, no los contratos. Doña Elena, qué gusto. ¿Cómo está usted? Pasando por un momento difícil, señor Hernández. No voy a mentirle, pero saliendo adelante. El señor Hernández había escuchado lo del divorcio. En ese mundo de negocios de Guadalajara donde todos se conocen, esas cosas se saben rápido. La admiro, doña Elena. No cualquiera enfrenta las cosas como usted. Gracias, señor Hernández. Usted sabe que siempre le he tenido mucho respeto. No habló de contratos, no mencionó a Rodrigo. Solo habló con un hombre que la había conocido 15 años como la esposa de su proveedor y que ahora la estaba conociendo, quizás por primera vez, como ella misma. La conversación duró 20 minutos. Al final, el señor Hernández dijo algo inesperado. «Si algún día necesita algo, doña Elena, no dude en llamarme». Elena agradeció y colgó. La renovación del contrato ese enero fue diferente a todos los años anteriores. Rodrigo se presentó esperando la formalidad de siempre y encontró que el señor Hernández tenía preguntas que nunca había tenido antes, sobre la estabilidad de la empresa, sobre los cambios internos, sobre si las cosas seguían como siempre. El contrato se renovó, pero por 6 meses en lugar de un año. Rodrigo no entendió exactamente por qué. En febrero, la licenciada Mora presentó ante el juez familiar un análisis detallado de la contribución de Elena al crecimiento de la empresa durante el matrimonio. No solo en términos económicos directos, aunque esos también estaban documentados. Los años en que el sueldo de maestra de Elena había sostenido los gastos de la casa, mientras Rodrigo reinvertía las ganancias de la empresa en su crecimiento. Las veces que Elena había cubierto deudas pequeñas de la empresa con su propio dinero en los primeros años difíciles, cuando la empresa todavía no era lo que llegó a ser, sino también en términos de lo que la ley llama contribución al hogar y al desarrollo del patrimonio familiar. 28 años de administrar la casa, criar 3 hijos, gestionar las relaciones sociales de la familia, que eran también las relaciones de negocio de Rodrigo, ser la persona que hacía posible que Rodrigo pudiera estar completamente enfocado en su empresa, porque en casa había alguien que se encargaba de todo lo demás. El abogado de Rodrigo leyó el análisis. Lo leyó 2 veces. Y en la segunda lectura, su expresión cambió de la confianza con que había llegado a algo más parecido a la evaluación cuidadosa de quien acaba de entender que el terreno no es tan firme como creía. Marzo llegó con 2 novedades. La primera fue que don Chuy llamó a Elena, no para contarle nada específico sobre la empresa, para agradecerle algo que Elena había hecho sin pensarlo como estrategia, cuando don Chuy le había mencionado en diciembre que su señora había tenido un problema de salud.
Elena había mandado una canasta de frutas y una nota escrita a mano que decía que esperaba que se recuperara pronto y que si necesitaban algo, ella estaba disponible. Mi señora me pidió que le llamara para darle las gracias, doña Elena. Dice que se acordó mucho de usted. Elena preguntó cómo seguía la señora de don Chuy. Escuchó. Preguntó por los nietos. Escuchó también. Y al final de la conversación, don Chuy dijo algo que Elena no esperaba. Doña Elena, ¿puedo preguntarle algo? Claro, don Chuy. Usted sabe de la empresa casi tanto como el señor Rodrigo, ¿verdad? De los clientes, de cómo funcionan las cosas. He estado cerca 28 años, dijo Elena. Sí. Pausa. Es que hay cosas que están pasando en la empresa que me tienen preocupado, y no sé bien con quién hablar de ellas. Elena escuchó lo que don Chuy tenía que decir, y lo guardó. La segunda novedad de marzo fue que Elena llamó a la desarrolladora de Querétaro. Había conseguido el nombre del director a través de un contacto que había hecho en una reunión del sindicato de maestros, que era el tipo de conexión que nadie hubiera esperado, pero que existe porque los mundos que parecen separados siempre tienen puntos de contacto inesperados. Se presentó no como la esposa de Rodrigo Sandoval, sino como Elena Vargas, con su propio nombre y su propio propósito. Entiendo que su empresa ha estado evaluando proveedores de materiales de construcción para un proyecto grande en Querétaro. El director, que se llamaba Ingeniero Fuentes, la escuchó con la cautela de quien recibe una llamada inesperada de alguien que no conoce. ¿Con quién me comunico? Con alguien que conoce muy bien las capacidades reales de los proveedores de Jalisco, dijo Elena, y que puede ayudarle a entender cuáles de esas capacidades son reales y cuáles son lo que los proveedores quisieran que fueran. Hubo un silencio. ¿Podemos reunirnos?, dijo el ingeniero Fuentes. La reunión con el ingeniero Fuentes fue en Guadalajara, en un café del centro histórico, un martes de marzo, exactamente 5 meses después del martes de octubre, cuando Rodrigo había dicho «me voy». Elena llegó puntual con una carpeta, no con documentos confidenciales de la empresa de Rodrigo. Eso hubiera sido ilegal, y Elena era maestra de primaria, no abogada, pero sí entendía la diferencia entre lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Lo que traía en la carpeta era información pública. El registro mercantil de la empresa, los contratos con dependencias de gobierno que eran públicos por ley, los reportes de crédito que cualquier empresa interesada en un proveedor puede solicitar legalmente. Y lo que traía en la cabeza era el conocimiento de 28 años, que era, en muchos sentidos, más valioso que cualquier documento. La reunión duró 2 horas. Elena explicó con precisión y sin adorno lo que una empresa del tamaño de la de Rodrigo podía hacer bien y cuáles eran sus limitaciones reales si el contrato que la desarrolladora necesitaba requería el volumen que había descrito en su propuesta inicial, no como ataque, como análisis. Con la misma objetividad con que había explicado durante 22 años por qué un niño que no reconoce las vocales todavía no está listo para leer palabras completas. No es juicio, es evaluación del estado actual. El ingeniero Fuentes la escuchó con esa atención de quien está recibiendo información que no esperaba recibir de esta manera, pero que reconoce como valiosa. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó finalmente. Elena lo miró. Porque hay otro proveedor en Jalisco que tiene la capacidad que usted necesita y que no ha llegado a su radar todavía. Y porque me parece más útil que usted tome su decisión con información completa. ¿Quién es ese proveedor? Elena puso sobre la mesa una tarjeta de presentación. Era la tarjeta de don Chuy. En los meses desde diciembre, don Chuy había tomado la decisión que llevaba 2 años considerando. Se había ido de la empresa de Rodrigo y había fundado, con sus ahorros y con el apoyo de 2 socios menores que eran clientes suyos de años,
una empresa pequeña, pero con exactamente la experiencia operativa que hacía falta. La empresa se llamaba Transportes Reyes, que era el apellido de Don Chuy, y Elena la había ayudado a constituirse legalmente, a organizar su propuesta comercial y a preparar la presentación para el tipo de cliente que podía cambiar su tamaño de un proyecto a otro. El ingeniero Fuentes miró la tarjeta. ¿Usted tiene relación con esta empresa? Soy asesora, dijo Elena. Sin honorarios por ahora, por principio. El contrato entre la desarrolladora de Querétaro y Transportes Reyes se firmó en abril. No fue el contrato más grande de la historia de nadie, pero fue suficientemente grande para que Transportes Reyes se estableciera como empresa seria en el mercado de Jalisco con una velocidad que normalmente tarda años y que en este caso tomó meses. Y fue exactamente el contrato que la empresa de Rodrigo había estado esperando cerrar. Rodrigo se enteró a través de un cliente común que le mencionó casualmente en una comida que la desarrolladora de Querétaro había cerrado con otro proveedor. Le mencionó el nombre, Transportes Reyes. Rodrigo no conocía Transportes Reyes. Preguntó, y cuando le dijeron quién era el fundador de Transportes Reyes y quién era la asesora que había hecho posible la conexión con el cliente de Querétaro, Rodrigo se quedó en silencio durante un tiempo que el hombre que le estaba contando la historia recordó después como incómodamente largo. En mayo, el señor Hernández renovó su contrato, pero no con la empresa de Rodrigo. Renovó con Transportes Reyes, no porque Elena lo hubiera pedido, sino porque Don Chuy, que había construido esa relación durante 15 años, siendo el chofer. Capítulo terminado. Suscríbete al canal y deja tu like para la parte 2.